Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Como siempre, es un placer poder estar aquí juntos para estudiar la palabra preciosa de nuestro Dios. Así que vamos a avanzar con el estudio que estamos teniendo cada semana sobre el libro de Job. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de Job en el capítulo 8, donde Bildad responde nuevamente a las palabras de Job. Sabemos nosotros que después de la primera intervención de Job, él anuncia simplemente que en realidad él no está mal, que en realidad las cosas que han dicho acerca de él son falsas y que pues él trata de justificarse de alguna manera, y como dijimos también, él dice palabras que a nosotros en nuestro punto de vista ahora mismo pues chocan, por lo que Bildad se ve obligado o impelido, al menos en su mente, a poder contestar todas estas cosas o todas estas palabras que Job dice. Le contesta de esta manera, diciendo que habla simplemente como un viento impetuoso, pero que en realidad él no tiene razón en juzgar a Dios. Después de esto, en el capítulo 9, Job va a contestar también la opinión que tiene Bildad, como ya contestó primeramente la de Elifaz. Ahora va a tratar de contestar a Bildad las cosas que él le ha dicho o le ha mencionado, y es lo que vamos a estudiar nosotros ahora en el capítulo 9. Así que vayamos a la escritura rápidamente, ahí en Job capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan al soberbio. Cuando menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Vamos a detenernos un poco para meditar en las palabras de Job en este pasaje. Primeramente, nosotros encontramos que Job simplemente dice: es verdad, lo que tú estás diciendo acerca de Dios es cierto. Las palabras que había dicho Bildad desde su posición religiosa tenían razón. Es verdad que Dios es un Dios todopoderoso. Es verdad que Dios en realidad siempre está con el justo. Es verdad lo que Bildad dijo en términos generales en el capítulo pasado. Job no va a discutir acerca de estos asuntos. El problema para Job es distinto. Él habla ahora a partir de su soberanía, de la soberanía que reside solamente en Dios. Dice Job: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiese contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Job reconoce su insignificancia delante de Dios. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que el hombre no puede ser justo en sí mismo. El hombre delante de la presencia de Dios, de alguna forma u otra, falla, de alguna forma u otra fracasa. Podemos hablar nosotros de que el hombre es justo en una forma relativa, ¿verdad? Si se calcula en realidad las cosas que hace el hombre y se sopesan las cosas buenas que ha hecho el hombre versus las cosas malas, y resulta que las cosas buenas son más que las cosas malas, muchas veces nosotros podemos decir que ese hombre es un hombre bueno. Pero en realidad todavía quedan todas esas cosas malas que hace el hombre. ¿Qué acaso esas no importan? ¿Qué acaso esas no pesan? Pues la realidad es que sí.
Lo hemos platicado en otras ocasiones. Supongamos que una persona trata de llevar una vida buena siempre, trata de ser buen esposo, trata de ser buen hijo, pero un día quizá borracho llega y atropella a alguien y mata a esa persona. Entonces el juez tendría que decirle, mira, es verdad que atropellaste a esta persona, pero la mayor parte del tiempo ha sido bueno, así que dejemos ese problema atrás y tú sigue adelante con tu vida. ¿Consideraría usted que semejante juez es uno bueno? ¿O debería ese juez no tomar en cuenta las cosas buenas, sino más bien la acción que cometió, de que al embriagarse, al tomar esa decisión, salió y condució un carro, a pesar de que pues mucho se nos habla acerca de que debemos de tener esa prudencia? ¿Debería considerar solamente el juez la parte mala o debería de pensar solamente en las cosas buenas? Nos vamos a dar cuenta nosotros pronto que entonces la justicia del hombre es relativa. El hombre la mayor parte del tiempo es bueno y entonces decimos que es bueno, aunque en realidad hay cosas malas. La justicia de Dios se manifiesta en el hombre cuando Jesucristo toma nuestro lugar. Nosotros no nos salvamos por nuestras buenas obras, nosotros nos salvamos por las obras que Cristo ha hecho, porque su sacrificio perfecto ha sido válido para nosotros una vez y para siempre. Y Job descubre pronto esta verdad antes de Jesucristo y él dice que realmente ¿quién podría contender contra Dios sabiendo que el hombre es un hombre malo? La Escritura nos dice que Job entendía perfectamente la soberanía de Dios. ¿Qué es esto de que Dios es soberano? Bueno, que Él simplemente hace las cosas que Él quiere y no hay quien le responda. Dice aquí que si Job quisiese contender con Él, no le podría responder una cosa entre mil. Imagínense que se ponga el hombre a preguntarle, ¿por qué hiciste el sol así? Y que dijera, no, yo creo que el sol debería haber sido de diferente manera, 10 veces más grande o 15 veces más grande. El hombre simplemente quedaría callado al conocer la profundidad y la sabiduría de Dios. Así que para Job, él delante de su presencia es básicamente nada, es pequeñísimo. Él simplemente se vuelve insignificante a la presencia de Dios. Dice la Escritura que si Dios arranca los montes con su furor y ellos no saben ni siquiera quién los trastornó, si Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, si Él manda que el sol no salga y manda que las estrellas no salgan, todo eso pasa, ¿cómo podríamos nosotros contender con Dios? Él es soberano. Él además hizo los cielos, colocó cada una de las estrellas del cielo en la posición en la que están y no hay forma de que nosotros entendamos por qué las puso así. Él puso y plantó ahí incluso las estrellas que nosotros no vemos, que están secretas a la vista de nuestros ojos. Así que ese es nuestro Dios. ¿Cómo podría un hombre como usted, como yo, como cualquier otro que usted quiera considerar, tratar de estar y sostenerse en la presencia de Dios? Somos nada, absolutamente nada, cuando nosotros queremos estar delante de la presencia de Dios. No podríamos nosotros ni siquiera sostenernos en pie. Y eso es algo de la retórica que Job está utilizando en este momento. Sin entenderlo, quizá Job trae a la mente cosas que hizo Dios y que en su mismo tiempo Jesucristo hizo. Y en este capítulo, de una manera asombrosa y maravillosa, va a surgir poco a poco la figura de nuestro Señor Jesucristo, aunque para Job y para muchos que estudiaron en ese tiempo el libro de Job, fueron cosas que estuvieron escondidas. Job dice abiertamente acerca de Dios: he aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, dice en el versículo 11. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, dice la palabra de nuestro Dios que una vez quisieron
rodearlo y apedrearlo por causa de la predicación que él quería. Sin embargo, dice la Escritura que él pasó en medio de la multitud y simplemente se fue. Dice Job que él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillas sin número. En el libro de Juan, el apóstol escribe diciendo que si quisieran escribir todas las grandes señales y las grandes maravillas que hizo Jesucristo, dice él, pienso yo que no cabrían todos los libros en este mundo. Pero estas cosas se han escrito para que crean en el Hijo de Dios y para que creyendo en él tenga vida eterna. Dice la Escritura, he aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? A nuestro Señor Jesucristo muchas veces le tentaron, le preguntaron muchas cosas con el afán de hacerle caer en alguna de las trabas. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios también nos enseña que muchos se quedaron callados. Unos dijeron que de dónde éste tiene tanta sabiduría, si conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos. Otros dijeron, ¿quién es este? ¿Verdad? Se preguntaban verdaderamente sobre la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo. Otros preguntaban a sí mismos diciendo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vemos pues reflejadas en nuestro Señor Jesucristo estos atributos que Job decía y enunciaba de Dios. Estos mismos atributos divinos que Job en su momento no podía entender, son los atributos que el Señor Jesús, en su forma de ser humano, de un simple ser humano, tuvo y mantuvo mientras estaba en esta tierra. Es importante que nosotros no perdamos atención de esta pista, porque vamos a entender un poco más el tema que estamos tratando según vayamos avanzando. Entonces, primeramente, descubrimos nosotros, haciendo una pequeña recapitulación para luego continuar con el estudio de hoy, descubrimos nosotros que el ser humano, el hombre, cualquiera que sea, aún seas un Job, uno de los hombres más fieles del mundo, que dice el Señor Jesucristo, que dice nuestro Dios allá en Job 1 y 2, que no hay otro como Job, no hay otro como él en la tierra, pero aún seas un Job, o seas un hombre santo, cualquiera que sea tu nombre, realmente tu justicia todavía comparándose con Dios es absolutamente nada. Si tú quisieras discutir con Dios a través de tu justicia y arreglarte con Dios a través de tu justicia, no lograrías nada. Él hace que las columnas de la tierra se cimbren al mandato de su voz. Él hace que los montes sean arrancados solamente al mandato de su voz. Así que tu justicia no es suficiente. Es un Dios tan importante, es un Dios tan trascendente que realmente las características que Él posee para nosotros son inentendibles. No podemos nosotros escrutar nunca todo lo que es Dios y todo lo que Dios significa. Pero veamos lo que dice Job ahora en los siguientes versículos. Dice la Escritura, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Fíjense cómo Job sigue reconociendo paso a paso su condición real como ser humano. Este es el problema con muchos de nosotros. Muchos de nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Este era el problema con los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo.
Decía aquel fariseo sobre el cual Jesús habla, dice que levantaba su oración mirando hacia el cielo, decía: Señor, gracias te doy, porque no soy como todos los hombres, porque doy diezmos de todos los que gano, ayuno constantemente, hago esto, charalala. Pues ¿para qué necesitaba a Dios? ¿Verdad? La justicia de este hombre fariseo era tan grande que no necesitaba a Dios. Oraba a Dios como un mero cumplimiento de las cosas que uno supone que se tienen que hacer bajo la profesión de cierta religión, pero en realidad, ¿para qué necesitaba a Dios? Era autosuficiente en su vida, en su forma de hacer las cosas, era tan perfecto. No necesitaba a Dios. Ese es el problema con muchos hombres ahora. Imagínese usted, si Job, cuando nosotros vemos toda la pintura, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todo lo que Dios escribe, dice Dios mismo de Job con Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Imagínese el honor y el privilegio de que Dios diga: ¿no has considerado a mi siervo Rafael? ¿O no has considerado a mi siervo fulano de tal? ¡Qué honor! Y con todo ese privilegio que tenía Job, él mismo se descubre como culpable delante de Dios. Él reconoce que delante de Dios, ¿qué puede hacer? Él dice: si yo me justificare, me condenaría con mi boca. Cuentan una historia, esto en algún tema de Spurgeon, este predicador dice que había un anciano, un viejo anciano, que tenía ya 103 años, y él había criado a 11 hijos, todos ellos en el camino del Señor. Había vivido toda su vida y él se jactaba a sí mismo de que nunca había faltado a un solo servicio en toda su vida. No había habido un domingo en el que él no fuera a la iglesia. Así que él dice: yo voy directo al cielo porque yo no soy un pecador. Y le dice este predicador: bueno, pero si la Biblia dice que todos pecaron, ¿no será usted también pecador? Bueno, pues si la Biblia dice eso, pues ha de estar equivocada. Tal era la condición de esa persona, que era incapaz de reconocerse a sí mismo como un pecador. Así es la condición de muchos hombres, que se sienten perfectos, que sienten que nunca está el engaño de su boca. Se mienten a sí mismos, haciendo a Dios mentiroso. Cuando Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria, el hombre que se justifica a sí mismo diciendo que nunca ha hecho nada malo, hace que Dios sea mentiroso. Y sabemos que todo hombre es mentiroso, pero Dios siempre es veraz. Así Job dice de esta manera, que si él dijera que es perfecto, eso mismo le haría un inicuo. Sería la confirmación precisamente que todos nosotros somos pecadores. Dice: si fuera íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, Él los consume. Es muy importante que nosotros entendamos que la paga del pecado para todos nosotros es muerte. No hay diferencia. La idea que tenían en aquel entonces las personas de tiempo de Job era que si te portas bien, te va bien, pero si te portas mal, te va mal. Y esa es la idea que hasta el día de hoy persiste. Al bueno le va bien y al malo le va mal. Pero Job dice que eso no es cierto, que Dios es igual para con todos, que al bueno y al malo a unos les va bien y a otros les va mal, y que no es garantía el hecho de cómo tú te estés portando, la razón por cómo te va a ir, y que por más que tú digas que eres justo, estás viviendo en pecado y entonces simplemente te va a pasar lo mismo que le pasa al malo. Otro de los argumentos de Job en contra de esta perspectiva que tenían
Dice la escritura, dice el versículo 23, si azota mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Entonces Job, además de decir que el tema es que el hombre es injusto y que esta es la razón por la que al hombre le va como le va, también dice cómo muchas veces a los ricos o los que tienen poder no son los hombres justos. Si en realidad al bueno le va bien, pues entonces todos nosotros deberíamos de ser ricos, ¿verdad? Porque nos portamos bien. Yo no sé por qué no tengo ahí un Tesla afuera estacionado en la casa si yo me porto bien. Yo no sé por qué no tengo una casa con 5, 6, 7 o las habitaciones que usted quiera si yo me porto bien. Job dice que ese no es el punto. Dice que en realidad muchas veces es sobre los malos, sobre quien realmente es entregada la tierra. Y muchas veces es Dios mismo quien permite, en la vista de Job, que los jueces se corrompan y que permitan que pasen todas estas cosas. Además de esto, Job dice que la vida es rápida con todo y todo. Si uno tiene momentos de disfrute o momentos de gozo, esos días se fueron volando. Y podemos pensar en esto ciertamente, ¿verdad? Como los días tristes o los días grises pasan lento. Yo les he dicho en otras ocasiones como cuando uno está ya sea internado en el hospital o cuidando a un enfermo, uno piensa que ya pasaron 4 horas y apenas pasaron 5 minutos. Uno está en el hospital, a ver a qué horas nos dan una buena noticia, pero pasa el tiempo en una forma diferente. Sin embargo, cuando estamos de vacaciones, por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo se acabó tan rápido? ¿Verdad? A lo mejor fueron 15 días, pero se nos hizo rapidísimo y uno dice, quisiera que hubiera durado más. Esta es la idea de Job en este punto de la vida en la que él se encuentra. Dice, si yo tratara de olvidar mi queja, pues todavía no se me quitan los dolores. A veces la simplicidad del ser humano, de entender el sufrimiento de los demás, es perturbadora. Le dices al que tiene hambre, que Dios te bendiga, y no le das un pan para que el hambre de esta persona se acaba. Le dices al que tiene frío, pues ahí guárdate, ahí para que no te dé frío. En vez de decirle, te presto mi chaqueta, o te doy mi chaqueta incluso para que al final tú te puedas cubrir del frío. Cuando la persona tiene dolor, pues ya no estés llorando. Como si uno llorara por puro placer o llorara por puro capricho. Job dice de esta manera las cosas. Ustedes me dicen que me olviden mi queja. Miren todo lo que pasa, las cosas pasan y son así, y él trata de explicarlas en su manera, pero la gente no entiende el dolor y el sufrimiento del corazón. Dice, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo por explicarles a ustedes? ¿Para qué me esfuerzo por justificarme aún delante de Dios si Dios sabe que soy pecador? Estoy así, en esta condición. ¿Y qué vamos a hacer para cambiar? Entender el dolor de Job nos hace a nosotros entender nuestro propio dolor, las cosas que han pasado en nuestra vida, las cosas que nadie entiende. Nosotros nos es difícil aceptar el dolor, y porque nos es difícil aceptar el dolor, nos es mucho más difícil entender el dolor en otras personas. Y a veces queremos minimizar ese dolor en las personas.
A veces también queremos minimizar los efectos del pecado. Cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que hace el pecado en la vida del hombre, nosotros tenemos que entender que junto con los efectos del pecado, la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Job no entiende en este punto del partido el tema de la gracia. Pero a nosotros, y es aquí cuando dice la Escritura que los ángeles anhelaban ver todas estas cosas, las cosas en las que nosotros estamos viviendo ahora, esta dispensación cristiana en la que nosotros nos estamos moviendo en este momento, porque en ese punto de la historia estas cosas solamente se puede entender lo que se siente, pero no se puede entender más allá. No se puede entender lo que está pasando en la corte celestial. Job no puede ver la corte celestial. Job no puede ver cómo Satanás está actuando en contra del hombre. Job está encapsulado en su dolor, en su sufrimiento, en su propia injusticia, en su propia miseria, que no puede ver las cosas que ahora nosotros estamos viendo. ¿Qué va a hacer Job? Dice la Escritura en el versículo 29, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Fíjense cuán pecador se sentía Job en este punto del partido. Nosotros a veces podemos percibir un mal olor que es generado por nuestro sudor o lo que sea, y a veces olemos nuestra camisa o nuestra playera y decimos, ya huele feo, ¿verdad? Y ya se la quiere quitar uno y deshacerse de esa ropa y ponerse ropa limpia. Bueno, para el caso de Job, él se sentía tan sucio que era al revés. La ropa era la que quería quitarse a Job y no Job quitarse la ropa. Se sentía tan sucio que dice él esta expresión, mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Fíjense, mis hermanos, Job está describiendo el gran problema de los siglos. Nosotros, por más justos que seamos, por más buenas personas que hayamos tratado de ser, estamos pecando delante de Dios. Y Job está desilusionado, está decepcionado, dice, no hay nada que se pueda hacer. Ante eso, él lo entiende. Dice, si tratase yo de arreglarme con él, ¿cómo me arreglaría? ¿Verdad? ¿Cómo podría yo enfrentar a Dios, venir delante de Dios y decir, mira, vamos a ponernos de acuerdo? Job lo entiende. Job era uno de los buenos, de los hombres buenos que ha dado la historia. Aún más adelante Dios vuelve a nombrar a Job. Dice que si Job estuviera ahí, dice que por él perdonaría toda la ciudad. Era uno de los buenos, pero todavía Job en toda su justicia, él dice, no hay manera de que yo le gane. No hay manera que pueda yo venir con él a pleito y que podamos ponernos de acuerdo, porque ¿qué vamos a hacer? Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. No había manera de enfrentar a este juez. Si llamaran a otros jueces, él mismo lo dijo anteriormente, si llamaran a un juez corrupto y tratase de arreglar este problema entre nosotros, ¿qué podría hacer? Hermanos, es que Job no ha visto lo que nosotros hemos visto ahora. Porque ahora la Escritura dice para nosotros, ¿qué cosa? Que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dice la Escritura que Él es mediador, que Él es intercesor
que Él es además nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Así que nosotros, si estuviéramos viviendo en los tiempos de Job, pudiéramos pensar igual que Job. Si Job no tiene esperanza, ¿cuál esperanza hay en nosotros? Pero tenemos esperanza no por nosotros, no por nuestra justicia, por más buena que sea. Tenemos esperanza por su Hijo Jesucristo, el cual nos ha reconciliado. Dice el apóstol Pablo que Él quitó la pared intermedia de la separación. Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Él vino y dice el apóstol Pablo, de ambos pueblos hizo uno. En Jesucristo hay perdón. En Jesucristo hay redención. Y esto es lo que Job no entendía en este punto. Es muy importante entender la perspectiva de Job respecto a la justicia y a la soberanía de Dios. Cómo nuestra injusticia y la soberanía de Dios hacen como los imanes, ¿verdad? Que se repelan, esos polos opuestos no pueden juntarse. Pero tiene que venir Jesús para romper el velo que estaba en medio del templo, para que nosotros podamos entrar a Él, al trono de la gracia, confiadamente. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a entender estas verdades profundas del Evangelio. Vamos, como siempre, a ponernos de pie para cantar un himno. Y mientras cantamos este himno, abrimos la invitación por si alguien quiere ponerse en paz con el Señor. Vamos a buscar el número 77.